A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Bienvenidos a La Casa del Alfarero. En esta ocasión tenemos un invitado espectacular que nos acompaña a Lupita y a mí, y es nuestro amado líder Fernando Guardado. Bienvenido, Fer. Gracias. Encantado de estar con ustedes dos después de un tiempito de no estar en la Casa del Alfarero, pero emocionado de participar nuevamente del programa y de este tema tan lindo del que vamos a platicar. Me encanta que estés con nosotros ahora en esta nueva faceta, ¿verdad? De líder, que a lo mejor también hablamos un poquito de eso. Bueno. Y bueno, contanos un poquito de vos, porque tal vez casi todos te conocemos, pero hay mucha gente que aún le falta conocerte, entonces, y que quizás no sabe que tú sos el líder de nuestra comunidad ahora. Hasta raro siente que le digamos amado el líder. Sí. No se termina de acostumbrar uno, pero bueno, yo conocí al Señor pequeño, estaba jovencito. Llegué por primera vez a una asamblea de jóvenes por invitación de mi hermano mayor, que hizo su retiro en el año 94. Al hacer su retiro, él nos invita a mi hermano Rodolfo y a mí, que somos los otros dos hermanos. Llegamos y quedé maravillado desde el primer momento en que llegué a una asamblea. Hice mi retiro en el año 95. Estoy pronto a celebrar mi aniversario el 28, 29 y 30 de abril del año 95. Y a lo largo de todos estos años, pues he pasado acá caminando en la comunidad. Me he sentido feliz. Dios me llamó en el año 2003 a liderar el grupo Jerusalén. Era el primer grupo de jóvenes que se abría en Santa Ana. Luego nos quedamos apoyando a quienes eran en ese momentito los ancianos de los grupos de jóvenes. Ellos luego tienen que pasar a un grupo familiar, y junto con Cindy de Bolaños comenzamos a llevar la ancianitura de los grupos de jóvenes. Luego me caso con mi amada esposita María José y comenzamos con ella a liderar los grupos de jóvenes. Pasamos a un grupo familiar porque llegó la familia y ya la demanda de tiempo era bastante grande. Estuvimos en Emanuel por varios años y luego regresamos nuevamente por un llamado que Dios nos hizo en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia en el 2016, a los grupos de jóvenes en el 2017. Estuvimos 5 años ahí. Luego Dios nos llama al Grupo Galilea, donde también estuvimos sirviendo varios años. Y en noviembre del año pasado es que se nos hace la invitación para tomar el liderazgo de nuestra amada Comu. Y a partir de ese momento, pues acá, caminando, confiado, con mucha esperanza y sabiendo que esta es una obra de Dios. Amén. Y todo lo que Él nos vaya a dar va a ser de gran bendición. Así que confiados en que vamos a ir viendo y descubriendo tremendas bendiciones en este camino. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces el programa en firme. Este programa se llama El Primer Amor. El Primer Amor. Y bueno, vamos a entregarle este momento al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Señor, qué lindo es hablar de ti, porque tú eres el amor. ¿Quién más que tú, mi Dios? Nadie puede compararse con ese gran amor que tú eres. No es que tú tengas, tú eres amor, Señor. Gracias por tenernos reunidos. Gracias porque tú nos enseñas, porque tú nos conduces, porque tú nos amas, mi Dios. Eres el más grande enamorado, el que está más deseoso de estar con nosotros. Bendito seas, mi Dios, por eso. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar, en la boca de Fer, como siempre lo haces, en nuestros oídos, en Dianita también y su corazón, y en todos los que van a ver y escuchar este programa, mi Dios. Actúa, hincha su corazón, llénalo con ese fuego tuyo, de tu Santo Espíritu. Y que nuestra Madre, la Virgen María, también nos acompañe feliz en este momento
de hablar de esa característica grande tuya, mi Dios. Y en el nombre de Cristo Jesús quedamos reunidos. Amén. Amén. Fíjate que yo quiero hacer un paréntesis, porque ahorita que Fer nos estaba haciendo como su historia, yo llegué a Jóvenes El Salvador del Mundo en el 2001 y nos reuníamos en Corazón de María. Y mi primera asamblea, algo que me llamó la atención fue el joven que estaba alabando, porque tenía una sonrisa que no era normal. Y ahorita, fíjate, 22 años después estoy cayendo en cuenta que ese joven era Fernando Guardado. Bueno, yo la primera vez que vi a Fer también fue alabando. Ajá. Ahí en el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Colegio del Espíritu Santo, donde se reunía Emanuel hace años. Así es, entonces... Ay, imagínate, pero ahorita que estaba contando la historia, me hizo el Señor como que, me acuerdo, pero perfecto, Fer, como una camisa amarilla, llevando la alabanza. O sea, yo entré y lo primero que vi fue al alabador con una gran sonrisa y yo así como, ¿qué onda aquí, vea? Y mira, ahorita acabo de... El Señor un par de añitos después, aquí estamos. Un par de añitos nada más. Así es. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer amor. Esta lo hemos retomado de la charla que tú diste en el retiro de compromiso de este año, ¿verdad, Fer? Entonces, y tú en ese retiro hablabas de que todos tenemos una anécdota con Dios, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres dar como una pequeña introducción, pero yo quiero escuchar tu anécdota con Dios. O una de tantas. O varias. Son varias. En el programa las puedes ir desarrollando. Soltando poco a poco, sí. Ajá. La verdad es que cuando platicamos de este tema, en el retiro de compromiso, pues la parte introductoria hablaba de eso, que todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos enamorado, ¿cierto? Y recién habíamos pasado el Día del Amor y la Amistad, donde celebramos y nos emocionamos. Y nos emocionamos, ¿verdad? Y se trata del amor, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una historia de amor, estoy seguro. Unos a veces un poquito más bonita, otros un poquito más trágica. De eso nadie se salva, ¿cierto? Pero lo que muchas veces nosotros también no exploramos es que cada uno de nosotros también tiene una historia de amor particular con Dios y muchas veces lo olvidamos y la dejamos muy, muy atrás. Fíjense que ahorita que ustedes me permitían también presentarme, para mí una anécdota, como les digo, una de varias, de lo que realmente ha sido Dios tomándome con su amor, fue que a la primera asamblea que yo asistí, estaba pequeñito, apenas de 14 años, me pareció espectacular. Nunca había vivido nada así en mis años de vida. Pude experimentar algo diferente. Y cuando nos presentan a todos, para que los que llegan por primera vez se pongan de pie, yo me puse de pie, estaba mi hermano Rodolfo. Pero yo me acuerdo que cuando nos dieron la bienvenida, yo no paraba de llorar. Las personas llegaban, me abrazaban, bienvenido, bienvenido. Y yo no sabía, pero yo no paraba de llorar. Años después, uno comprende que es la expresión del amor de Cristo abrazándote a través de un hermano. Yo carecía mucho de ese amor por muchas cosas en la vida que habían ocurrido. Y desde ese primer momento que yo toqué esa tierra comunitaria, Dios me quiso demostrar su inmenso amor. En el camino era tal la sed, yo no podía pasar sin ir un día sábado. No era converso, no podía asistir a mis rediles y otras reuniones comunitarias, pero para mí no había motivo para dejar de asistir. Era tanto el deseo y la sed que yo recuerdo en una de esas veces, antes de hacer mi retiro, que para el momento del Kairos, donde estábamos invocando el Espíritu Santo, yo me sentía tan movido en mi interior que algo me decía, abrí tu boca y comencé a alabar en algo que yo desconocía completamente, y hubo una manifestación del Espíritu de Dios en mi vida, un detalle más de amor, que sin que nadie llegara y orara por mí, al momento de abrir mi boca yo comencé a alabar en lenguas.
recibí esa fusión del Espíritu Santo que muchas veces nosotros tal vez encuadramos, ¿verdad? Que hasta el momento en el que yo llegue y haga tal cosa, entonces se puede dar. Yo quedé maravillado, lo hablé en ese momento con quien me ministraba y acompañaba y él lo confirmó en mí. Y a partir de ese momento se fueron dando tantas cosas, como les digo, que tal vez vamos a tener la oportunidad de platicarlas, en las cuales son esas anécdotas o historias de esos detalles con los que Dios me enamoró, me acercó más a Él y me flechó. Y desde esos momentos, pues aquí estamos. Ay, gloria a Dios. Mira qué lindo. Me encanta eso porque, bueno, el Espíritu de Dios se mueve con libertad. Así es. Bueno, lo has visto en ti. Yo lo vi en mi hija, la menor, fíjate, también. Es que creo que los niños tienen su alma tan cercana a la de Dios, ¿verdad? Que a Dios no le cuesta nada llegar y expresarse a través de ellos. Sí, porque fíjate que yo recuerdo en un Pentecostés en el Colegio San Pablo, en la capilla, tenía yo como que 12 años más o menos, y recuerdo que estaban orando por todo el mundo y yo estaba sentada hacia un ladito, ¿vea? Y recuerdo que alguien se me acercó a orar, no recuerdo si fue la Vane de ellas, pero alguien se me acercó a orar y yo caí en descanso de 12 años, 12, 13 años, o sea. Así es. Y me desperté, sí, o sea, me levanté. ¿Qué pasó? O sea, yo escuchaba, uno no pierde la conciencia, ya lo sabemos, pues, pero fue como, ¿qué fue esto? ¿Vea? Y era un gozo, o sea, yo me reía y no sabía por qué me reía, pues, o sea, sí. en mi inocencia de niña, pues, muchos años después entendí el por qué, ¿vea? Uh-huh. Pero sí, realmente los niños son más receptivos, digamos, a veces a esas cosas. Sí, qué belleza. Y esos son solo pequeños detalles de ese gran amado, ¿verdad? Claro. De ese gran enamorado nuestro, del que también nosotros nos enamoramos. Pero, y tú llevaste una cita, bueno, varias citas. ¿Hay alguna que quisieras compartir con nosotros ahorita? Pues la cita central de todo el mensaje estaba en el libro del Apocalipsis, que yo creo que todos nosotros le hemos escuchado en algún momento de nuestra vida. Y de pronto nos parece una cita bastante fuerte porque parecería que es un reclamo de Dios. Pero yo considero que en lugar de un reclamo es muchas veces una manera particular y amorosa de Él de hacernos un alto en el camino, reflexionar, abrir los ojos y darnos cuenta dónde verdaderamente estamos. Porque a veces el corre del día nos hace caer en ver la vida de manera automática. Yo ya sé cómo tengo que reaccionar en mi casa, en mi trabajo, en mi universidad, en mi comunidad, en mi parroquia, en la iglesia, donde sea. Y eso hace que prácticamente a veces yo también me vuelva como un robot y de alguna forma lo que Dios viene es a llamar mi atención para que interiormente yo me pueda dar cuenta en base a qué estoy viviendo. Entonces, la cita está en Apocalipsis 2, 4 y 5. Y dice, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Entonces, esa fue mi cita que ocupé para desarrollar prácticamente todo el mensaje, y la idea era eso, el llamado que Dios nos hace para regresar a ese camino que nos llevará nuevamente a ese primer amor que estoy seguro que todos los que hemos tenido la oportunidad de vivir un encuentro personal con Dios en un retiro, en una asamblea, hemos tenido, y es un primer amor que nos despierta, que nos enciende, que nos mueve, que nos levanta, pero que en el camino, por diferentes cosas, vamos dejando de lado. Entonces, el llamado de Dios es, yo sé todo lo que tú haces, yo sé que te esfuerzas, yo sé que trabajas sin fatigarte, que vas aquí, que vas allá. Él lo sabe, pero lo único que me dice es que para Él lo importante es que nosotros siempre podamos estar cimentados en su amor y desde su amor emprender, construir y caminar. Entonces el llamado era a que nos podamos descubrir en qué momento de la vida nos encontramos y si verdaderamente
por diferentes situaciones que nosotros podamos estar pasando en nuestra vida, síntomas, señales, frutos, nos demos cuenta si estamos careciendo de ese primer amor. Y si es así, enhorabuena, porque Dios nuevamente nos está haciendo un llamado a que regresemos a ese amor que nos marcó en un momento determinado de nuestra vida, pero que nos volvamos a quedar ahí, que las causas que hicieron que nos pudiéramos distraer del camino queden completamente erradicadas para que estemos fijos en nuestro caminar en ese primer amor. Mira, me encanta, y sobre todo porque siento que, Dios está siempre ahí a tu lado queriéndote amar. Yo, ahorita que veníamos, que nos encontramos a una hermanita, ¿verdad? Y que ella me habló de mi trabajo, de cómo me vio en mi trabajo, y no sabes cómo me ha conmovido, porque yo ni lo recuerdo, ¿verdad? Y sin embargo lo siento como un detalle de Dios para mí, queriéndome amar a través de ella, que también se sintió amada a través mío por Dios. Entonces, el poder sentirnos tan especiales, que es algo que tú también dices, ¿verdad? Que somos escogidos de Dios. Entonces, el sabernos siempre reconocer de esa manera nos puede hacer comportarnos de esa manera con Dios, corresponder a Dios de esa manera, ¿verdad? Contarnos un poco de ese escogidos, que somos escogidos todos. La verdad es que es algo tan bonito, porque aunque nosotros muchas veces hemos escuchado esta cita del Apocalipsis, no nos acordamos, siempre arrancan muchos de estas de estos capítulos diciendo el ángel de Dios le habla a la iglesia de. Entonces, particularmente esta cita, el ángel de Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Y honestamente yo no me acordaba de eso. Entonces, tuvimos que ir a investigar. ¿Y quién era la iglesia de Éfeso? ¿Quién eran los efesios? Entonces, al momento de uno venir y darse cuenta, wow, los efesios eran una comunidad tan grande, tan numerosa, a la que San Pablo les dedicó un tiempo que tal vez a otras comunidades no les había dedicado. Entonces, ¿por qué les dedicó? Porque sabía que esta comunidad que estaba en formación iba a ser tan importante que iba a terminar evangelizando a toda el Asia Menor. Entonces, ¿cuáles eran? Yo les decía en ese mensaje, ¿cuáles eran esos principios y fundamentos que San Pablo vino y les dejó a los efesios para que les sirvieran como un camino que dictara cuál debería ser el comportamiento que ellos deberían de tener en Cristo? Y lo primero que les decía en el capítulo 1 es que nosotros reconozcamos que somos escogidos de Dios. Pero muchas veces podemos decir, ay, qué bonito se oye, yo soy escogido de Dios, pero ¿escogido para qué? Y San Pablo le dice, tú eres un escogido de Dios para estar en su presencia. Es decir, que Cristo nos escoge a ti y a mí, pero para algo en particular, para llamarnos, para encontrarse con nosotros y para que lo podamos buscar día con día en su presencia. A veces podemos pensar, es que Dios me escoge para hacer cosas. Está bien, yo creo que todos en la vida vamos a estar llamados al verbo, a la acción, pero sin saber estar, es difícil que nosotros pasemos a la acción. Entonces, por eso a mí me parece tan curioso que San Pablo, en los fundamentos de las enseñanzas que le deja a esta comunidad de Éfeso, les dice lo más importante de todo: recuerda que tú eres un escogido de Dios, pero para estar en su presencia. Y a veces nos preguntamos, ¿será que a lo largo de mi caminar en Cristo, en la comunidad, en mi parroquia, yo he olvidado eso? Y yo me siento un escogido, pero para trabajar de la manera como yo lo hago, o para generar riqueza, o para hacer esto, para hacer lo otro, pero no para lo más importante y vital de todo, que es estar con Dios, con la actitud de María, a sus pies, deleitándonos, porque ya llegará el momento en el que seremos Marta. Pero viene Jesús y nuevamente le dice, María ha escogido lo más importante y nadie se lo va a quitar. Amén. Esa parte importante es estar con Él, que es el fundamento que San Pablo incide en la mentalidad y corazones de los efesios, para que a partir de ese principio construyeran esa comunidad tan grande que evangelizaría regiones inmensas.
Gloria a Dios. Bueno, vamos al primer corte a alabar al Señor. Ya regresamos en la casa del alfarero. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Te entrego mi vida, recíbela, Señor. Rindo todo a tus pies y en adoración. Te entrego mi vida, recíbela, Señor. Rindo todo a tus pies, Jesús. Me gozo en tu presencia, nací para adorarte, Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Jesús, mi Dios. Continuamos con la casa del alfarero. Estamos de regreso en la casa del alfarero y nos quedamos con una idea, con esa idea, Fer, de quiénes eran los efesios. Y justamente hablábamos hace un momento de la importancia no solo de sabernos escogidos, porque estamos acostumbrados a escucharlo así. ¿Verdad? Somos escogidos, sí, soy escogida, pero realmente lo importante es vivir como escogidos.
que nuestras acciones, que nuestro comportamiento, que nuestra vida refleje el ser un escogido de Dios, el creernos realmente escogidos de Dios. No solo decir, sí, soy escogida, vea, o sea, soy a quien la como y sí, soy escogida. Pero no, realmente que nuestra vida, que nuestra manera de hablar, que nuestra manera de comportarnos, dentro, pero sobre todo fuera de la comunidad, realmente represente ese ser escogidos de Dios. Así es. Y yo les comentaba en el mensaje quiénes eran los efesios, ¿verdad? La región de Éfeso se caracterizaba por tener un templo grandísimo, era un templo inmenso, en el que rendían culto a la diosa Artemisa. Y los efesios habían quedado encargados de custodiar ese templo. Entonces, imagínense que por años uno tenga realmente ese llamado y viene de pronto alguien ajeno a tus creencias y te dicen, no, yo te voy a presentar al único Dios real, verdadero y vivo. No de pronto tú les crees. Entonces, así San Pablo en sus predicaciones con ellos comenzó a enseñarles la verdad de Dios, a evangelizarlos, pero mucho de ello, así como tú lo decís, Dianita, incidía mucho en enseñanzas, principios de vida para nuestro comportamiento. Es decir, porque si nosotros tenemos como principio ser llamados hijos de Dios, nos deberían de conocer como hijos de Dios a donde quiera que nos encontremos. Es fácil, sí o no, llamarnos hijos de Dios aquí entre nosotros. Así es. Exactamente. Sí, levantamos las manos, Señor, yo te amo. Pero lo que realmente cuesta es en mi casa, con mi cónyuge, con mis hijos, en mi trabajo, Con los vecinos. con los vecinos, con mis amigos, o incluso Con los amigos que no son de la Comu. Sí, pero Dianita, incluso con hermanos comunitarios con los cuales nosotros tal vez afuera de las esferas comunitarias Hay una amistad. hay una amistad, pero ya compartimos de manera diferente. Ya entran comportamientos y actitudes que tal vez no son necesariamente las que te identifican como un escogido, como un hijo de Dios. Entonces, San Pablo con ellos quería incidir para que su comportamiento les llevara a que pudieran ser testimonios de ese Dios vivo que les estaba presentando. Entonces, mucho de ese primer amor viene de eso, porque comienzan los efesios a olvidar todo lo que en su momento San Pablo les enseña y se ocupan solamente de hacer. De hacer. Seguramente se habían convertido ya en una comunidad tan grande. Con muchas responsabilidades. Con muchas responsabilidades. Imagínense evangelizando a toda el Asia Menor. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Era un activismo vacío, ¿sí? Lleno de muchas cosas, pero carecían de la más importante, que es el sentido de tener una relación con Dios, que es lo que San Pablo trató de incidir desde el principio de su estancia con ellos. Entonces, ese era el pueblo de Éfeso y por eso fue que San Pablo se quedó tanto tiempo con ellos para tratar de enseñarles cosas importantes para todos los días. Pero yo creo que como a todos nos puede pasar en algún momento, nos vamos a distraer, nos vamos a cansar, nos va a llamar más la atención aquello que vemos por este lado, por el otro, y fácilmente el mundo nos va a presentar alternativas diferentes de vida, más atractivas, más placenteras, de más rápido, tal vez encontrar un reconocimiento más rápido que lo que yo pueda encontrar de pronto en el caminar con Cristo, y eso me va haciendo que, si bien es cierto, yo sigo en automático, yo estoy en la iglesia, hago esto y lo demás, pero ya mi centro de vida no sigue siendo aquel que en un momento me conquistó a través del primer amor. Ya son muchas otras cosas más. Sí, y mira, a mí dos pensamientos. Primero, la unidad de vida, como decía, ¿cómo es que se llama este santo Balaguer? José María Escrivá. Escrivá de Balaguer, ¿verdad? Entonces él decía que nosotros tenemos que tener unidad de vida. O sea, soy la misma aquí,
Soy la misma en mi casa, soy la misma en mi trabajo, soy la misma con mis amigos, la misma que Cristo quiere que yo sea, ¿verdad? Y otra, que no quería dejar pasar la ocasión con todo lo que tú decías de cómo la iglesia de Éfeso se desarrolló, ¿verdad? Y todas las grandes, como te dijera, actividades que hacía, ¿verdad? En el nombre del Señor y en la evangelización. Adivina qué imagen se me viene a mí. La de nuestros hermanos en Santa Ana. Yo he visto cómo la iglesia los tiene como muy cercanos, ¿verdad? Sí. Ajá. Piensan en ellos cuando llega alguna Celebración. personaje, voy a decir yo, ¿verdad? Se De nuestra apoyan iglesia. mucho en ellos. Ajá, se apoyan un montón en ellos. Entonces, y un saludo para Santa Ana, sí, los amamos un Salud. montón y los admiramos de ese trabajo en Cristo Jesús y el Amén. amor para Él, ¿verdad? Esa pasión con la que le sirven a Sí, Dios. ¿verdad? A mí me parece un ejemplo súper ad hoc para ahora que hablamos de los efesios, ¿verdad? Sí. Pero tú decías, les enseñaba ciertas maneras de actuar, de comportarse, y no sé qué, y nos hacías un pequeño test, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿nos puedes recordar eso, lo que dice San Pablo y el test, ese que Sí, nos podemos hacer? San Pablo, dentro de muchas cosas, les decía, por ejemplo, ¿se acuerdan? Si se enojan, ¿qué decía? Que el enojo No no pequen. les No sobre. pequen, ¿verdad? No pequen. No digan malas palabras, sino solamente palabras que sirvan para edificar a Dios y la obra de Él. Nos decía no hablar vulgaridades, indecencias, y muchas veces en el caminar, de pronto nos pasa eso, ¿cierto? Que nos vamos como suavizando en ciertas... Dándonos permiso, Sí, ¿verdad? ciertas partes de nuestra vida. Entonces, ya como que estas enseñanzas que en un momento determinado marcaron mi caminar en Cristo, nos van nuevamente tomando y ya por aquí, cuando me enojo y exploto y ¡pum!, sale una mala palabra. Yo les cuento una parte también de esas anécdotas de vida que marcaron también ese primer amor. Yo era un jovencito tremendamente mal hablado. De 10 palabras yo decía 11 malas. Era mal hablado y era irrespetuoso, molestaba a los demás, me burlaba de ellos. Uy, no te imagino así. Sí, Sí, no, tremendo. Voy a mi retiro, escucho realmente cuáles eran las actitudes que realmente puedo tener con las cuales yo también voy a agradar a Dios y también un llamado a ser como Cristo, ¿cierto? Y algo que yo le dije al Señor es, Señor, quítame esa manera de hablar, porque realmente yo quisiera con mi boca alabarte y darte la gloria a ti. Pues fue algo tan tan de Dios, tan sobrenatural, que desde que yo regreso, de mi boca ya no salían malas palabras. Estaba en el colegio, me reunía con los amigos, siempre uno de bicho a fregar y a molestar, pero ya de mi boca no salían. Me encargaba de molestar a muchas personas, de hacerlas sentir mal, y de pronto El bullying que decimos ahora. Ahora lo que así se llama, lamento tanto haber sido de esta manera, y pasó uno de esos jóvenes a los cuales yo molestaba y lastimaba, y pasa delante de mí, yo no digo nada, ni siquiera creo que reparé que pasó delante de mí, pero luego de dar unos pasos después que pasó, regresa y me dice, ¿y no me vas a decir nada? Wow. No, le dije yo. Simplemente me quedé como, no, y él siguió. Pero ahí te das cuenta que no son tus acciones, sino que es ese primer amor que te ha conquistado, que te ha transformado, que te hace ser alguien completamente distinto. Y es por eso que yo les decía, desde su amor es que Cristo nos invita a esa transformación, a ese levantamiento, a esa edificación. Y que por amor lo hacemos, ¿verdad? Así es en una relación, ¿verdad? De amor. Tú cambias porque deseas agradar. Exactamente. ¿Verdad?
Ajá, no porque querrás ser otro, porque te ves disminuido, sino porque tú querés corresponder el amor. Así es. Imagínense estar con una persona simplemente por compromiso, por costumbre, por obligación. Es que al final no se termina disfrutando la vida de esa manera. Pero cuando estás con alguien por amor, disfrutas de la compañía de la otra persona y, como tú decís, y lo decís muy bien, Lupita, obras para que también esa otra persona le resulte tu presencia un gusto y no un disgusto. Y aquellas cosas que en un momento le pudieron parecer un disgusto, tú también haces lo humanamente de la mano con Dios posible para poderlas irlas transformando. Fíjate que se me viene a la mente que de repente nos acostumbramos tanto ya cuando estamos en esa presencia con el Señor, en ese caminar, que de repente me da risa porque de verdad que me he descubierto y de repente sola en la casa hablando con el Señor, así como que, o sea, yo sé que lo tengo a la par, pues, pero como si lo tuviera físicamente a la par, así de, ay, Señor, y tengo que hacer esto, y tengo que hornear, y tengo que ver, y después voy a ir a traer a las niñas, y no sé qué, y hablando así, y realmente antes del Señor no era así, pues, o sea, yo estaba sola y aparte no tenía hijos, pues, pero te das cuenta cómo va cambiando tu vida en torno al Señor, que ya tus prioridades están en las cosas con el Señor, ¿vea? En como, no puedo a esa hora porque a esa hora voy a misa, ¿vea? O los sábados a las 6:30 no puedo porque a esa hora rezo el rosario con pescadores. O sea, cositas así que te van cambiando y que no son solo de hacer, sino que te ayudan a hacer, que es lo que justamente tú nos decías, en ir cambiando esas actitudes. Hoy que venimos, hablamos con Fer y hablamos de esas cosas que uno hacía al principio, de esas locuras de amor, digámoslo así. Lo hablamos con Fer y le decía, yo me acuerdo antes cuando venían mis hermanos de Santana, todos en un microbusito, ya que estábamos hablando de los hermanos de Santana, que venían en un microbusito los que venían a la escuela de prédica, a la escuela de alabanza, me dice Fer, y es que un viernes, o sea, imagínate hoy un viernes, que vos te vengas desde Santa Ana para venir a 1 hora de clase. ¿Quién hace eso? O a las reuniones, ellos lo hacen. Claro, eso lo haría. Fer hubiera vivido en Santa Ana, claro que se hubiera venido a ver 1 hora a la Majito, obviamente, por amor. Así es. Porque necesitaba estar con ella, había un anhelo en su corazón. Y es lo mismo, o sea, anhelás el estar con el Señor, entonces haces esas, no son sacrificios realmente, son obras por amor, ¿verdad? Pero llega un momento en el que, como decía Fer, nos acomodamos y damos permiso, hoy no voy a ir, es que soy cansada. O fíjate que, ay, no, es que, qué sé yo, tengo ganas de ver el último capítulo de la serie, entonces ay, voy a ir la otra semana a asamblea, no voy a ir hoy. La pandemia que nos acomodó tanto a las cosas virtuales, ¿verdad? Y todo eso. A todo eso va nuestro el ser elegido, el que realmente entendamos que el Señor nos ha llamado para vivir de una manera diferente y que los otros lo puedan negar. Hoy te pasó, lo puedan notar. Hoy te pasó a ti que alguien te decía que en tu trabajo y tú ni enterada que era alguien de la Comu. ¿Y qué tal si tú en el trabajo no fueras como sos siempre acá, como todos te conocemos? Y de repente te ve a alguien acá y diría, ella es la que me atendió y me trató la hermanita mal. Pero fue todo lo contrario. Esa persona vio a Cristo en ti. Y hoy que te vio, te digo, yo sabía que era de la Comu. Tu comportamiento, tu trato demostró algo diferente. Y mira, y hablando de enamorados, ¿verdad? Un día de estos iba yo en el carro y de repente le dije al Señor unas 2 cosas. Y así como dicen, ¿verdad? Que cuando estás enamorado sentís mariposas en el estómago. Cuando hablas con el Señor sentís, yo no sé qué sienten ustedes, pero a mí lo primero es una emoción, esas ganas de llorar, así como ahorita que ahí tengo la lágrima, ¿verdad? O sea, hablando de Él, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos privamos de eso, verdad? ¿Por qué dejamos de aprovechar esos momentos tan maravillosos? Porque es como estar en el cielo, ¿verdad? Sí. Es como estar en el cielo, la verdad. Y ¿qué herramientas nos deja el Señor? Eso te iba a preguntar, ¿qué podemos hacer para volver a ese primer amor? O para mantenerlo, porque tal vez no estamos lejos, sí, pero para mantenerlo, para guardarlo, y acrecentarlo. Exacto. Así es. Fíjense que en ese mensaje yo les decía algo que el Papa Francisco les decía
en una oportunidad a unos sacerdotes, ¿verdad? Toda relación que no se trabaja se enfría. Y si una relación que no es atendida se enfría, puede llegar a morir. Entonces, realmente nosotros tenemos que poner el ojo que si yo no estoy trabajando en esa relación que Dios quiere tener conmigo, porque Él es el más interesado en buscarme que yo incluso en buscarlo a Él, pues realmente esto también se puede comenzar a enfriar, así como nos pasa humanamente en una relación de noviazgo, de matrimonios, nos podemos enfriar. Pero la respuesta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que esa es la parte más importante, porque todos tenemos siempre como ese anhelo, ¿verdad? O esa nostalgia de ese amor que en algún momento nos conquistó, nos transformó, nos cambió, nos levantó. Nos estremeció. Nos estremeció, exactamente. Y tal vez después de caminar en Cristo, ya no se trata de una parte emotiva, ¿cierto? Porque yo creo que tampoco lo que produce el Espíritu es una emotividad, pero sin embargo, como tú decís, Dios nos estremece y con su abrazo nos hace sentir una presencia que nosotros sabemos que solamente puede venir de Él. Y si nuestro corazón está necesitado, pues ahí brotan las lágrimas que le hacen tan mal al semblante, pero también al corazón, dice su palabra. Totalmente. Entonces, la respuesta está en la palabra de Dios y Él nos los dice. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Esas son las 3 claves que nosotros tenemos para regresar al primer amor o mantener esa llama del amor siempre bien despierta y grande en nuestras vidas. Lo primero es recordar, es un ejercicio que nosotros poco hacemos en el día a día. Sí, el día a día nos arrebata tantas cosas que a veces lo que menos tenemos es el tiempo como para recordar y decir, y esto pasó, y esto en qué momento pasó. Y la palabra de Dios es clara porque te dice, recuerda de dónde has caído. Entonces, ¿en qué momento tú le soltaste tu mano a Dios y decidiste emprender tu propio camino por donde tú pensabas que era lo mejor? Entonces, eso solo lo vamos a conseguir en un espíritu de humildad, porque muchas veces nosotros adolecemos de algo. Después de años de caminar, yo puedo pensar que estoy bien. Que todo lo manejo bien. Que todo lo manejo bien porque he aprendido a hacer las cosas. Que ya llevo tantos años que sí, ya... y ya veo resultados. Entonces pienso que estoy bien. Pero interiormente no me doy cuenta de las carencias que yo puedo estar teniendo. Entonces, si yo estoy envuelto en una vida de soberbia, de orgullo, de egoísmo, no voy a permitirme tener esa humildad requerida y necesaria para darme cuenta de ese momento que me increpa la palabra de Dios para preguntarme en qué momento yo me solté. Tengo que recordar porque el recordar es lo que me va a llevar a que yo realmente pueda dar el segundo paso, que es volver. Y si nosotros, la gran mayoría creo que de los que estamos acá también participamos de este programa, hemos hecho una experiencia de retiro. Y cuando llegamos a nuestras oraciones, la primera oración es la de reconciliación. Y en la reconciliación que hacemos, recordar, vamos teniendo una oración guiada que nos lleva a esos momentos de nuestra vida. Señor, perdóname por esto, por lo demás. Y si recuerdan, comenzamos casi que desde el vientre de nuestra madre. Recorremos la vida. Recorremos la vida. Entonces, tenemos que recordar ese momento en el que yo decido soltarle la mano a Dios y me comienzo a distraer, y como San Pablo se los enseñaba a los efesios también comienzan a olvidarse de todos esos principios, fundamentos de vida que Él les enseñó con tanto amor. Entonces, el primer principio es recordar. Sin recordar, yo no puedo dar paso al segundo, que es vuélvete a Dios. ¿Y qué decimos nosotros sobre la charla de la conversión en el retiro? La conversión es un volver a estar cara a cara con Dios, porque
estamos dándole la espalda, ¿sí? Exacto. Entonces yo tengo que hacer esa vuelta en donde yo Quedo de frente. quedo a de Dios. frente. Hay otras versiones bíblicas que en lugar de decir vuélvete a Dios, dice arrepiéntete. Y de igual manera nosotros en la comunidad hemos aprendido que sin arrepentimiento no puede existir verdadera conversión. Entonces, la conversión es un llamado de vida, es un proceso de vida, algo que no se debería de detener nunca en nosotros. Exactamente. Y sin embargo, al perder el primer amor, también perdemos ese proceso continuo de conversión. ¿En quién? En la persona de Cristo. Nos vamos convirtiendo cada vez más en la persona de Cristo, teniendo su mente, teniendo su mirada, sus palabras, sus deseos, sus sentimientos. Entonces, eso es lo importante. Volver a retomar el camino de la verdadera conversión. Y la última parte, hacer nuevamente lo que hacíamos al principio. Si ustedes se recuerdan, la primera de las charlas del sábado en la tarde era la espiritualidad. La primera charla del sábado era la espiritualidad primitiva de la cómula que nos daba Juan Carlos, que es qué hacíamos al principio. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos al principio que marcó esa espiritualidad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Aquí con Dios no existen fórmulas complicadas, complejas, difusas, ¿no? Dios es muy práctico, muy sencillo. Y aquí nos dejan estos 3 simples pasos, la manera como yo puedo volver a retomar ese primer amor que yo debo de ser el que me dé cuenta si lo he perdido o no. Y lo importante es que no es como, híjole, la regué, ya no puedo continuar. Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de amor, es un Dios de perdón. Y tú puedes volver a empezar. Claro. Y esa es una virtud maravillosa del Señor, que te deja siempre volver a empezar, que aunque te caigas, que aunque vengas, vea con las vestiduras rotas y sucios, Él te vuelve a limpiar, te vuelve a dejar pulidito, ¿verdad? Y ahí está para perdonarte. Cuando vamos a una pausa en ese momento a escuchar una alabanza, pero cuando volvamos, Fer, yo quisiera que nos hables un poquito también de algo que es importante en esto, y es la bendición de tener una comunidad para poderte ayudar siempre al estar otra vez en ese primer amor. Amén. Gloria a Dios. No existe palabra que pueda expresar lo que siento. Tan grande es este sentimiento que sobrepasa mi razón. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba. Mi alma a gritos te llamaba y tú escuchaste mi clamor. Hoy solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Por ti descubrí la grandeza de amar sin medidas. En ti conocí la verdad que le dio libertad a mi vida. Tú me salvaste y cómo agradecer
pueda darte, cuánto pueda amarte. Yo solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Tú, como el aire que respiro, poco a poco te has convertido en mi necesidad. Por tener un día, un segundo junto a ti en la eternidad. Con todo mi corazón, yo te amo como jamás había amado. Por sobre todas las cosas, te amo a ti, Señor. Sobre todas las cosas te amo a ti, Señor. Continuamos con la casa del alfarero. Estamos de regreso en la casa del alfarero, platicando con Fer Guardado, nuestro líder, sobre el primer amor. Y Diana, dejaste ahí en el aire. En el aire. Ajá. Sí, porque fíjate que a mí se me hace, y lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones también, en la importancia que es el tener una comunidad en esos momentos. El pastoreo, ¿verdad? Que tu pastora de repente te ve como que y te ayuda a volver a ese primer amor, ¿verdad? Tus hermanos te ven, se te nota, es que a uno se le nota, de verdad que a uno se le nota cuando no estás bien, y el tener esa ayuda de hermanos, esa ayuda de comunidad, esa intercesión en momentos ¿verdad? De dificultad, en esos momentos en los que alejas tu mirada del Señor. Y qué importante es eso, y que tenemos esa bendición en esa comunidad de poderlo vivir, de que de repente alguien te llama y te dice, mira, el Señor me ha puesto que ore por ti, está bien. ¿Vea? Y tal vez en un momento en el que vos le estás diciendo al Señor, ya no más. Uh-huh. Y en ese momento el Señor manda a alguien. Y que tú decides cómo vas a ver realmente si no es porque Dios está al pendiente de ti. Porque de verdad que cuando Dios te hace un llamado y te escoge, Él no va a dejarte tirado. Ahí ve qué haces. Él te cuida. Y la comunidad es como una red de seguridad, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Contanos, Fer. Pues miren, yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en el tercer punto de la salida, de qué es lo que nosotros hacíamos al principio, pónganse a pensar ustedes, qué es lo que ustedes hacían al principio de su caminar comunitario. Yo creo que no había asamblea a la que nosotros fuéramos donde pedíamos oración. Exactamente. Todos los sábados yo siempre le decía a un servidor,
mira, por favor, orá por mí. Yo levantaba la mano y siempre había un servidor, alguien que me acompañaba, que estaba dispuesto. Buscábamos el pastoreo, buscábamos la administración, y eso que tú decís es lo que realmente muchas veces también adolecemos o ya no tenemos, ¿verdad? El deseo o la necesidad de poder levantar la mano para pedir ayuda en los momentos de debilidad espiritual. Entonces, nosotros tenemos la enorme bendición que tenemos una comunidad que nos respalda, que nos protege, en la cual Dios se manifiesta y nos cuida en la medida que nosotros lo único que tenemos que hacer es, como al principio, levantar la mano y decir, orá por mí. Porque de pronto nos podemos encontrar que nos esté costando tomar la decisión. Estamos llenos tal vez de buenas intenciones, porque tal vez esto que estamos platicando tú ya lo sabes y sabes que necesitas acercarte a Dios. Y es una buena intención de tu vida, pero hay una diferencia bastante grande entre tener una buena intención y hacer realidad esa intención que tú tenés. Llevar a la acción, poder ponernos de rodillas, buscar a Dios y mantenernos en una relación. Entonces, si tú que estás escuchando, estás pasando por un momento así, el llamado es a que no lo vivan de manera solitaria. Nos acostumbramos a vivir las pruebas de manera solitaria. Yo solito, pasando por esta prueba en mi casa, en mi hogar, esta prueba económica, esta prueba de enfermedad, esta prueba en mi trabajo, y solitos, y no le digo a nadie, y nos aislamos, nos metemos a una cueva y ahí nos atrapa. Nos atrapa una emoción que nos debilita, que nos bajonea, que nos desanima. Nos puede tocar las puertas un pecado que hace muchísimo tiempo no llegaba a nuestra vida, pero en medio de esa situación es más fácil la vulnerabilidad de decirle sí a algo que yo ya me había acostumbrado a no tenerlo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa docilidad y esa humildad para decir, yo no quiero pasar por este momento solo. Necesito pedir ayuda. Necesito saberme reconocer acompañado. Y en ese acompañamiento poder encontrar también la mano de Dios en mi vida. Sabiendo que con una simple oración que un hermano haga por mí, que me imponga las manos, me voy a llenar del Espíritu de Dios. Y eso me va a acercar un poco más a los pies de Cristo. Y como nos lo decía también Juan Carlos en su mensaje, acompañarlo ¿de qué? De una vida sacramental. ¿Sí? No dejemos de lado los sacramentos, la Eucaristía. Es a veces poco creíble que muchos de nosotros en el caminar comunitario hemos dejado de lado la Eucaristía. Y a veces pensamos que la vida comunitaria es algo que me puede llenar más que todo lo que gira en el Santísimo Sacramento del altar. Y no hay mayor gracia que yo recibo de Dios que de los sacramentos. Entonces, no los dejemos de lado. ¿Cuánto tiempo fue hace que yo hice mi última confesión? Sí, a veces dejamos pasar años, meses. Busquemos nuevamente reconciliarnos con Dios y esas son gracias que nos hacen acercarnos, activar el deseo y pasar del deseo a la acción. Tomar ese camino que me llevará nuevamente del primer amor. Y una vez estando ahí con Dios, como nos lo dice también el profeta Oseas, yo la llevaré al desierto y ahí nuevamente le hablaré de amor y ahí nuevamente la volveré a enamorar, dice otras versiones. Si estamos pasando por ese desierto, que también sepamos que hay un propósito de Dios, amén, que nos está llamando a ese primer amor. Pero no pasemos ese desierto solos. Dios no nos invita a eso, sino que nos apoyemos en nuestra amada comunidad para que a través de un hermano que nos acompañe, que ore por nosotros, podamos ir superando todas aquellas cosas que muchas veces también nos limitan. Y mira, vos lo mencionaste también en la charla, en el compromiso, hablaste del hijo prójimo. ¿Cómo es? Del hijo pródigo. Sí. Mira, Roger tiene su frase de que todo el que conoce el camino sabe cómo regresar. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces ahí viene el hijo pródigo también, ¿verdad? Él conocía el camino.
que hizo, se arrepintió, Sí. ¿verdad? O sea, lo confesó, él solito ahí, pero lo confesó, ¿verdad? Y fue y buscó a su padre, que se alegró, ¿verdad? Cuando lo vio, hizo una fiesta, le devolvió su dignidad, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios siempre con nosotros, ¿verdad? Devolvernos la dignidad. Sí. No que nos quedemos ahí tirados, conmiserándonos, ¿verdad? Sino Él tiene una vida en abundancia, así lo Amén. prometió Amén. para nosotros. Así es. Y a mí lo que me encanta de ese ejemplo del hijo pródigo es, si bien es cierto, como tú lo decís, llega un momento de introspección y que dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Enlodado en medio de los cerdos, comiendo de lo que comían ellos. Si en la casa de mi padre yo puedo estar mejor. Pero muchas veces nos acostumbramos espiritualmente a las migajas, a estar comiendo de lo que tal vez el mundo nos ofrece, que no nos alimenta ni nos nutre, sino que solamente es algo pasajero. Entonces él reflexiona y dice, no, voy a volver a la casa de mi padre y ahí realmente voy a tener la plenitud que ahora he perdido. Pero a mí la actitud que más me emociona es la del papá. Ajá. Que el papá lo ve a la distancia Desde lejos. y no se queda, ay, ahí viene mi hijo, aquí lo voy a esperar y cuando venga acá yo le doy el Que se abrazo. arrepienta. No, sino que él sale a nuestro encuentro. Corre a su encuentro. Independientemente de cómo nosotros nos podamos encontrar en el caminar, por más abajo que hayamos caído, nos vamos a encontrar con un Padre amoroso que siempre nos abre los brazos llenos de misericordia y que sale a nuestro encuentro. No nos espera, sale a nuestro encuentro para abrazarnos y, como tú decías, darnos dignidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, reflexionar, caer en lo que hemos hecho, como dice la cita, recordar, arrepentirnos y volver. Y mira, ya que hablaste de la Eucaristía, hay una frase que yo la tengo aquí, que la dijo Mónica de Moreno. No hay mejor exorcismo que la comunión, ¿verdad? Entonces, si algo atormenta nuestra alma, la comunión. Si estamos tristes, la comunión, ¿verdad? Así es. Ese es el centro y culmen de nuestra iglesia. Es todo. ¿verdad? Estamos participando del sacrificio de Cristo en la cruz y podemos recibirlo presencialmente, vívidamente, su cuerpo y su sangre en nuestras vidas. ¿Qué más que eso? Hacernos uno con Él. Amén. Amén. Bueno, creo que entonces vamos llegando ya al final de nuestro programa. No sé si querés compartir con nosotros otro de esos encuentros con el Señor y terminas orando, pues, en lo que el Señor te inspire, el Espíritu Santo te inspire las razones por las que vamos a orar. Gloria a Dios. Fíjense que en esta última etapa que yo les compartí, en donde Dios me permitió llamarnos a Majito y a mí para esta nueva responsabilidad, esta nueva misión, había un momento dentro de este último tiempo en donde yo me hacía el del ojo pacho. No, de pronto Dios daba vestigios de un llamado, pero daba mucho miedo, daba pavor el pensar lo que podía venir y siempre quise hacerme del ojo pacho y pasarlo a alguien más, vea, la pelota es para vos. Pero un detalle de amor de Dios es que Él se acercó a confrontar mi vida y a decirme, no hay nada que con mi amor tú y yo no podamos hacer. Lo único que tenés que hacer es encomendarte a mí, confiar en mí, y si yo estoy contigo, entonces, ¿quién va a estar en contra tuya? Entonces, son cosas que uno aprende al principio de su caminar, pero muchas veces le da más importancia a un miedo, a un temor, a un detenimiento, que son muchas veces irreales, ni siquiera van a llegar a suceder, pero viene Dios y te cimienta nuevamente en ese primer amor que Él ha tenido, tiene y quiere seguir teniendo con nosotros. Y desde ese momento, pues, aquí estamos, confiados, llenos de su amor y desde su amor, confiando en que esta obra es suya y lo único que uno tiene que hacer es participar confiadamente, entregadamente, con mucha esperanza para que veamos sus maravillas. Gloria a Dios. Así que vamos a orar. Mi amado Dios, te damos las gracias por este momento que tú nos has permitido vivir. Gracias por cada uno de los hermanos que se han unido y nos acompañan en este programa, a través del cual tu voz fluye y llega
a tantos corazones que necesitan escuchar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra que los llene de esperanza, que los llene de fuerzas. Señor, hoy tú has querido recordarnos que tú eres nuestro amor. Y has sido y será siempre nuestro amor primero. Ese amor que nos conquistó, que nos derritió. Ese amor que nos capturó, que nos hechizó. Y cuando salimos de ese momento de nuestro retiro, veníamos anonadados, flotando en ese amor tan grande con el que tú habías conquistado plenamente nuestras vidas. Muchos de nosotros ni siquiera habíamos experimentado una pizca de ese amor con el que tú te derramaste en ese momento. Pero mi amado Dios, hoy yo quiero pedirte de una manera muy especial que tú llegues a nuestras vidas y que podamos tener la sencillez y humildad necesaria para poder respondernos, y ese amor que un día conocí, ¿a dónde está hoy en mi vida? ¿Está igual de encendido? ¿Soy el mismo apasionado? ¿O será que ese amor ha ido mermando, se ha ido enfriando, se ha ido apagando? Si es así, por favor, dame tú, Espíritu de Dios, esa luz que tal vez yo no he recibido o no tengo, para poder darme cuenta en qué momento yo me solté de la mano de Jesús. Porque tú me invitas en esta cita de Apocalipsis a recordar de dónde yo he caído, en qué momento decidí vivir mejor de acuerdo a mis principios, normativas y reglas, y me olvidé de las tuyas. Danos tu gracia, porque solo con tu gracia nosotros seremos capaces de recordar aquellas cosas que tú pongas en nuestra vida. Y una vez identificándolas, que seamos capaces también de ofrecértelas a ti, de arrepentirnos. Porque sin un verdadero arrepentimiento no puede existir conversión en nuestras vidas. No solamente se puede quedar en un buen deseo, una buena intención. Debe de existir en mí ese firme propósito de no volver a traer a mi vida aquello que me hizo soltarme de tu mano y alejarme de ese primer amor. Yo quiero volver a caminar en ese camino de conversión diaria, encontrándome contigo, sabiendo estar contigo, descubriendo y dándome cuenta que eres tú quien me buscas. Tú me buscas más de lo que yo puedo venir y buscarte a ti. Tú eres el que está más interesado en encontrarme que yo en encontrarme contigo. Por eso permite que todo aquello que me hizo en un momento alejarme, una vez descubierto con la luz de tu Espíritu, pueda quedar atrás. Y llévame nuevamente al principio de mi caminar, a darme cuenta cuáles eran esas acciones, esas actitudes que yo tomaba. Si estoy pasando por un momento de resequedad, de aridez, dame tú la fuerza que hoy no tengo, Espíritu de Dios, para poder levantar mi mano y pedir ayuda. Mi hermano, si usted está pasando por un momento de dificultad en su vida, levante su mano, pida ayuda, llámele a su ministro, a su pastor, escríbale un mensaje, encuéntrese con él y pídale que ore por usted, que imponga manos, que le ayude nuevamente a tener activo el deseo, que lo mueva, que lo motive a acercarse a Cristo. Apóyese también de los sacramentos. Vuelva a la Eucaristía. Si le es posible, no solamente se alimente una vez a la semana,
Busque alimentarse más días entre semana para que su vida espiritual se nutra del verdadero alimento que en realidad nos eleva nuestro espíritu. Busque el sacramento de la reconciliación, póngase en paz con Dios y que todo esto nos ayude a volver a retomar ese primer amor. Como nos los decías con esa cita lema del retiro, han sido con esos lazos de amor, con esas cuerdas de ternura con la que tú nos capturas y nos atraes hacia ti. Que estemos seguros que eres tú el que nos está atrayendo a tu presencia para que retomemos nuevamente ese amor que hemos olvidado, que hemos perdido, que hemos dejado a un lado. Y si lo conseguimos en el momento que lo consigamos, que nos des la firmeza y la entereza para mantenernos ahí, predicando y llevándole a los demás hermanos ese mensaje de que es posible volver a retomar ese primer amor. Es posible para todos que nos contagiemos de tu amor y desde tu amor, mi amado Dios, que podamos comenzar a caminar, que podamos comenzar a salir de esa circunstancia que no me permite acercarme a ti. Que tú a través de tu amor puedas comenzar a construir, a edificar, a reconstruir lo que se ha perdido. Y todo esto, Padre bendito, yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Fer. Gracias por estar con nosotros en la Casa del Alfarero. Gracias Estamos por felices. dedicarnos ese tiempo y qué bendición que el Señor te haya puesto aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme, por hacerme formar parte de su programa y siempre que me quieran invitar, aquí vamos a estar. Te vamos a tomar la palabra. Bueno, gracias a ustedes por estar en la Casa del Alfarero. Los esperamos próximo miércoles, 4 de la tarde, a través de radioelsalvadordelmundo.com. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com.